Hablemos de, los encuentras en YouTube y Spotify, presenta Estudio 6. Hoy en Estudio 6, la traición de Freire. Tras el triunfo del bando conservador en la batalla de Lircay en abril de 1830, muchas cosas cambiaron para siempre en Chile. Y uno de esos efectos fue la muerte política del caudillo pipiolo Ramón Freire, al que el nuevo orden imperante se encargó de sacar del juego, dándolo de baja del ejército y mandándolo desterrado al Perú. Justamente el mismo destino que había tomado O'Higgins 7 años antes, tras ser forzado a abdicar por el propio Freire. Sin embargo, y a diferencia del padre de la patria, al general liberal el exilio no le sirvió para encontrar paz, sino que, al contrario, siguió acumulando resentimiento contra sus enemigos, esperando la ocasión para volver a arremeter en la escena pública chilena. Y curiosamente para ello, resultaría fundamental la situación interna de la política peruana. El país, tras la partida de los libertadores, se encontraba en una especie de constante crisis política, que para mediados de la década de 1830 tenía dos líderes en pugna, Luis José de Orbegoso y el joven Felipe Santiago Salaverry. El asunto es que para hacer el cuadro aún más complejo, entraría a terciar otro actor en escena, el dictador boliviano Andrés de Santa Cruz. El mariscal altiplánico, con el pretexto de defender a su aliado Orbegoso, invadiría el Perú para liquidar a un Salaverry que tuvo todas las de perder, teniendo que enfrentar al mismo tiempo una guerra civil y la defensa de su suelo patrio. Y luego de ello, poniendo de manifiesto su visión expansionista, Santa Cruz proclamaba la creación de la Confederación Perú-Boliviana. Esta característica del mariscal le vino como anillo al dedo a Freire, que misteriosamente, y pese a no contar con los medios económicos para hacerlo, adquirió a través de terceros, en 1836, dos buques de guerra de la Confederación, los bergantines Orbegoso y Monteagudo, y empezó a elaborar su plan para volver en gloria y majestad a Chile, donde casi nadie tenía mucha conciencia de la visión del mariscal Santa Cruz. Y aquí cabe hacerse algunas preguntas. ¿Freire estaba consciente de los planes de Santa Cruz? ¿O fue solo un títere? ¿Estaba dispuesto a ceder la soberanía chilena solo para aparecer como triunfador? Ninguna de las posibles respuestas deja bien parado al caudillo pipiolo. El asunto es que el plan siguió su curso e incluso el mariscal boliviano habría provisto de recursos y fuerzas militares a Freire, según el célebre historiador peruano Jorge Basadre. La idea del líder pipiolo era emprender viaje rumbo a la isla grande de Chiloé, que por entonces era el punto más austral en que Chile hacía soberanía efectiva, proclamar una especie de gobierno paralelo y desde allí desembarcar en el continente, aprovechando un posible descontento del pueblo con el régimen autoritario del ministro Diego Portales. La mención a Portales no es al azar. Cuando dijimos que en Chile casi nadie desconfiaba de la Confederación Perú-Boliviana, era porque justamente el todopoderoso ministro conservador era el único que había visto con recelo la expansión de Santa Cruz y por lo mismo tenía encendidas las alarmas ante cualquier movimiento del militar altiplánico. No era esta la única complicación que debía enfrentar el brillante plan de Freire, que tampoco contaba con la posibilidad de una indisciplina en sus propias fuerzas. Y es que tras zarpar los dos barcos desde el Callao, todo daba para pensar que el plan iría perfecto. El Orbegoso, con Freire a bordo, efectivamente siguió su viaje al sur, tal como estaba presupuestado. Pero el bergantín Monteagudo no tuvo el mismo destino. A la altura de Valparaíso, su tripulación se amotinó, obligando a su comandante a entregarse a las autoridades chilenas. Y esto le permitió al ministro Portales hacer una jugada magistral. Tras premiar a los líderes del motín, hizo una especie de caballo de Troya con el barco. Este debería ingresar al fuerte de Awi, en Chiloé, que a esas alturas ya debía estar en manos de Freire, fingiendo que seguían de su lado. Una vez adentro,
rebelarse contra el Pipiolo y derrotarlo. Y fue justo lo que sucedió. El plan de Portales resultó a la perfección, y un sorprendido Freire era apresado un 30 de agosto de 1836 para ser puesto en custodia del gobierno conservador y confinado al archipiélago Juan Fernández. Con ello, ahora sí, su carrera política manchada por la traición estaba liquidada para siempre. ¿Qué pasaría luego? Chile le declaró la guerra a la Confederación, asunto que sería muy impopular, pero que tras el cobarde magnicidio del ministro Portales, tomaría relevancia para transformarse en el primer conflicto bélico externo en que Chile resultaría vencedor. En cuanto a Freire, ante la posibilidad de que volviera a traicionar a Chile, el gobierno decidió alejarlo lo más posible, por lo que fue embarcado en la goleta Colo Colo rumbo a Tahití, donde según la leyenda se transformaría en una especie de gran consejero de una reina aborigen. Pero esa es otra historia.